Bien, y ahora estamos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, en el bloque que semanalmente nos ofrece el IEP. El IEP ha publicado una encuesta muy interesante para hablar, digamos, de la actual coyuntura que vive nuestro país, de la presidencia de Dina Boluarte, del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, de todos estos elementos que están ahora en el candelero. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación del vuelo. No, gracias a ustedes. Lo primero, por supuesto, quería preguntarte por la metodología, porque he escuchado críticas a la metodología muy amargas. ¿Ah? Hay mucha gente que está muy molesta porque esta encuesta se realice por teléfono. Sí, bueno, en general la mayoría de encuestas en el mundo se realizan por teléfono o se realizan de manera online, ¿no? O sea, hay gente Sí. que contesta por internet. Ahora, nosotros no tenemos, o sea, entre la online, presencial y telefónica hay diferencias, ¿no? La presencial te permite tener más tiempo de encuesta y mostrar tarjetas. La telefónica te da, en nuestro caso, una mayor dispersión en menos tiempo. O sea, una encuesta presencial no te puede llegar a ciertas zonas porque es muy Sí. caro llegar a ciertas zonas y en esta época que ha habido pues, zonas en emergencia, en presencial no puedes arriesgar a los encuestadores. Entonces, en una telefónica sí. Nosotros tenemos más de 400 distritos en la muestra, ¿no? Entonces, eso es 4 veces más o más que otros encuestadores, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. No tenemos una base de datos. La gente a veces cree que el IEP tiene una base de datos. No tenemos una base de datos. Lo que existe en Perú es en el Ministerio de Transportes tiene los números de cabecera de los celulares que te da como 90 millones de posibles combinaciones. De esos 90 Ajá. millones seleccionamos con un software que hemos creado un marco muestral que más o menos podrá ser 180.000 números telefónicos. No sabemos dónde residen dónde están esos números, no sabemos si esos números fueron ya vendidos o están en un almacén de Movistar. Son números aleatorios, pero la ventaja de la aleatoriedad es que tú ves cómo mientras se va haciendo la encuesta, las macrozonas territorialmente se van distribuyendo como sucede en el universo. Entonces, ¿por qué la aleatoriedad funciona? Y funciona en la estadística y funciona en todo en general. Ujú. Entonces, nos van contestando y no necesita la persona tener un smartphone, puede ser un celular básico y nos contesta desde el celular. Entonces, sí hay diferencias con una encuesta presencial, como digo, porque no tenemos la posibilidad de no tenemos la posibilidad de enseñarles una tarjeta, pero sí llegamos a muchísima gente que de otra manera no podríamos llegar y a distritos, incluso distritos nuevos que se han partido hace poco de otros distritos grandes, Sí. que no podríamos llegar de otra O manera, sea, ¿no? Por ejemplo, para resumir, Patricia, no es tan sencillo como levantar el teléfono y marcar un número al azar, a ver quién te contesta. exacto. Por ejemplo, en esta última encuesta, nosotros sí hemos podido hacer encuestas en Andahuaylas. En Ajá. Andahuaylas, Andarapa, José María Argueda, San Miguel de Chacampa, Talavera, o sea, distritos a los que no hubiera podido llegar de manera presencial, ¿no? Ujú. Vamos a ver entonces los cuadros que da como resultado esta encuesta. El primer cuadro nos revela el arranque de Dina Boluarte, el piso sobre el que se construye la presidencia de Dina Boluarte con una pequeñísima aceptación. Solo el 27% está de acuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia ante la vacancia de Pedro Castillo. Sí, eso también tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros, no sé si recuerdas, nosotros a lo largo del tiempo hicimos, no estoy viendo todavía el cuadro, pero eh, cuando nosotros hacíamos la pregunta sobre cuál era la mejor salida de la crisis, si elecciones generales, si asumía Dina Boluarte, o se quedaba el Congreso, o se quedaba el expresidente Castillo, la mayoría prefería elecciones generales, como un Ajá. 60%, no pasaba de eso. Pero cuando ya lo poníamos en la situación hipotética de que si vacan al presidente Castillo, que prefiere, y la mayoría quería elecciones generales, eso fue en noviembre. Entonces, Ujú. era fácil concluir de que Dina Boluarte no iba a tener, si en general tenía un 4% de intención de que ella asumiera, era difícil que tuviera una mayoría de aceptación, ¿no? De alguna manera se podía prever todo lo que estamos viviendo, digamos, todos los Sí, movimientos sociales, la incomodidad, la molestia frente a Dina Boluarte.
Frente a Dina Boluarte, sí. Lo que me ha sorprendido un poco es el apoyo hacia el expresidente Castillo, ¿no? Que no Sí. parecía, yo pensé que no tendría tanta gente, porque la gente sale, es cierto, por elecciones generales, pero también un grupo sale por el expresidente Castillo, ¿no? Supongo que Ok. esos gráficos los veremos Vamos a llegar a luego esos también. gráficos, sí, en un momento. En el siguiente vamos a ver la situación política futura con Dina Boluarte como presidenta. La mitad de los encuestados consideran que empeorarán las cosas y un 29% cree que seguirá igual. Mejorará el 17%, seguirá igual 29%, empeorará el 46%. 8% no sabe, no responde. Mira, nosotros cuando hicimos hace tiempo también una pregunta de, ya, si hubieran elecciones generales, ¿cómo cree que estaría la situación? Entre que estaría igual o peor, o sea, no mejoraría, también era como 47%. O sea, la gente Ujú. tampoco tenía mucha expectativa de qué pasaba si es que se iba el expresidente Castillo, ¿no? Y eso ya hace unos meses. O sea que O sea que es una también situación de malestar generalizado, estable, frente a la situación del país. lamentablemente sí, y no solo desde este año, sino cuando veamos los siguientes gráficos podrás ver que es a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. Vamos a ver el siguiente cuadro, la evaluación final del gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo cierra su mandato con un 42% que califica su desempeño como malo o muy malo, 27% lo considera bueno o muy bueno y un 29% dice que no fue ni bueno ni malo. ¿Mm? Sí, también desde hace un tiempo sí, sosteníamos, yo lo dije en una columna hace varios meses, ¿no? Que tenía un sólido 25% que lo apoyaba. O sea, de manera muy clara y estable a lo largo de todos los meses. No bajaba de ese piso. A veces subía un poco más, subía un poco o bajaba un poquito, ¿no? Pero, y había un pequeño grupo que siempre decía no sabe, no precisa, pero creo que en parte, como demuestran los últimos estudios, esos no saben, no precisa, suelen estar, no se distribuyen uniformemente, ¿no? Suelen estar Ujú. a favor de la opción minoritaria, o sea, en este caso aprueba, porque les da un poquito de vergüenza, ¿no? Decir que aprobaban un gobierno que, bueno, era un desastre, pero lo Sí. aprobaban. Entonces, Mm. sí, lo que sí tiene también es un fuerte grupo, no es el 50%, pero es más del 40% que lo identifica como malo o muy malo, ¿no? Ujú, de acuerdo. El siguiente cuadro, satisfacción con la democracia. Entiendo por lo que estamos viendo hasta ahora es que las cosas se han mantenido estables, al menos desde lo que ocurría antes de la encuesta hasta lo que ocurrió cuando se realizó la encuesta después del golpe de Pedro Castillo. El siguiente cuadro es la satisfacción con la democracia. Al igual que en mayo de este año hay un alto descontento con el funcionamiento de la democracia en el país. El 80% se encuentra insatisfecho o muy insatisfecho. Sí, mira, eso es justamente somos como el espejo contrario a Uruguay. En Uruguay, en el año 2021, con las cifras del Barómetro de las Américas, el 82% estaba satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Uruguay. E incluso en El Salvador, pero en El Salvador tiene que ver mucho con la popularidad que tiene su presidente Bukele, ¿no? Sí. En el año 2021, la satisfacción con la democracia en Perú llegó a 21%. Ahora Mm. es 17% la satisfacción, viendo la parte positiva, ¿no? Es muy baja. O sea, nosotros con ese 21% que tuvimos en el año 2021, estábamos en penúltimo lugar antes que Haití. Haití solo tenía 11% de satisfacción con la democracia, incluso más bajo de lo que tenemos ahora, pero estamos en los últimos lugares. En lugar de Terrible. irnos pareciendo a Uruguay, nos estamos acercando mucho más a Haití, ¿no? Ese 13% de satisfacción es coherente con el siguiente cuadro, que es la tolerancia al cierre del Congreso. El 36% de los encuestados justifica un cierre del Congreso si el país se enfrenta a momentos muy difíciles. Un resultado semejante del que se obtuvo en mayo de 2022. Esto es descorazonador, la verdad. Sí, pero mira tú que cuando nosotros hicimos la pregunta o sea, yo siempre comparo nuestras cifras porque hay muchas preguntas que repetimos, como tú sabes, el IEP Sí. es el socio de la POP y entonces desde el año 2006 hacemos el Barómetro de las Américas en Perú. Entonces, cuando esta pregunta la hicimos en el año 2019, en el primer trimestre, antes de que se cerrara el Congreso, esa cifra llegaba a 59% Mm, con el Congreso Fujimorista. O sea, estamos mal, pero estuvimos peor en ese increíble. sentido, ¿no? Bueno, el siguiente cuadro es todavía peor. Tolerancia a un golpe militar, el 38% de los ciudadanos o los encuestados
justificaría un golpe militar si el país se enfrenta a momentos difíciles. El 60% lo rechazaría. Sí, y eso también tiene que ver, o sea, con este imaginario, creo, de la gente de la mano dura, de que hay orden, de que con los militares, como si no hubiera habido corrupción en gobiernos autoritarios y esa gran aprobación, o alta aprobación que siempre tiene las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con ambas cosas. De acuerdo, vamos a ver el siguiente cuadro. A ver si lo encuentro después del golpe de Estado. A ver, intento de disolución del Congreso. Un poco más de la mitad de los encuestados desaprueba el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso, pero un 44% está a favor. Ahora, habría que ver si esto es un descreimiento en la democracia o tiene que ver con la profunda falta de credibilidad y aprobación de este Congreso específicamente también, ¿no? Sí, porque si tú ves la pregunta cuando se hace en términos generales, si existe circunstancias que justifiquen, llega a 38% más o menos, y cuando ya preguntas, o 36% si uno incluye el no sabe, no precisa, ¿no? Y sube a 44% en el caso de este Congreso. Es cierto que pudo haber sido una pregunta sobre golpes, y estaba de acuerdo con el golpe de Castillo, pero tratábamos de seguir una línea de desde el barómetro de ver el tema de la disolución del Congreso, ¿no? Y como tú bien dices, en el caso de este Congreso, como fue el caso de la pregunta del año 2019, que era el Congreso Fujimorista, sí. Creo que ahí se explica mejor, ¿no? Y finalmente, este cuadro que de alguna manera confirma lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 14 días y de alguna manera nos hace entender que lo que ha ocurrido ayer en el Congreso es el principio de la solución del actual momento de turbulencia social. Posible salida a la crisis, el 83% de los consultados considera que lo más conveniente es adelantar las elecciones generales, solo el 13% estaba a favor de que Dina Boluarte se mantuviera hasta el 2026. Probablemente con el paso de los días esta cifra incluso se haya consolidado más, haya crecido ese 83%. Digamos, es un pálpito. Sí, y además esa cifra crecía mucho en el sur y en el centro. En el sur llegó a 91%, por ejemplo. Claro, increíble. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias por la información que nos brinda semanalmente el Instituto de Estudios Peruanos y por comentar estas cifras tan relevantes en el momento que atraviesa nuestro país. Te mando un gran saludo. Igual a ti. Muchas gracias.